Permitidme empezar con una pregunta que duele, pero que muchos padres se hacen en silencio. ¿Y si me equivoqué y ahora ya es tarde para corregir? Tal vez vuestros hijos ya son adolescentes o adultos. Tal vez ya no os escuchan como antes. Tal vez sentís que la distancia se ha instalado entre vosotros sin daros cuenta. Y aparece una mezcla muy humana: culpa, miedo, impotencia. Culpa por no haber sabido hacerlo mejor. Miedo, haber fallado en lo más importante. Impotencia porque el tiempo no se puede rebobinar. Pero dejadme deciros algo con claridad y con respeto. Mientras haya vínculo, nunca es demasiado tarde. Lo que sí puede llegar tarde es el control. Corregir no siempre significa imponer normas. A veces significa reparar. A veces significa reconocer. A veces significa aprender a relacionarse de otra manera. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro humano, incluso en la adultez, sigue siendo plástico. Cambia a través de la experiencia emocional significativa. Y pocas experiencias son tan potentes como sentirse visto, escuchado y respetado por las figuras que marcaron nuestra vida. Muchos padres creen que ya no tienen influencia porque sus hijos ya son mayores, pero la influencia no siempre va hacia arriba, a veces va hacia adentro. Y aquí aparece una pregunta esencial. ¿Queréis tener razón o queréis tener relación? Porque quizá el mayor acto educativo, cuando el tiempo parece haberse ido, no es corregir conductas, sino sanar el vínculo. Y os dejo con esta idea para que respire con vosotros. No podéis cambiar el pasado, pero sí podéis cambiar la forma en que estáis presentes hoy. Llega un momento en la vida de vuestros hijos en el que las órdenes dejan de educar y empiezan a alejar. No porque ellos sean rebeldes, sino porque su cerebro ya no está en fase de obediencia, sino en fase de identidad. Desde la neurociencia sabemos que a partir de la adolescencia el cerebro empieza a priorizar la autonomía, la coherencia interna y el sentido de identidad. Por eso, cuando intentamos corregir desde el yo sé más que tú, el mensaje no entra como cuidado, entra como amenaza. Y aquí es donde muchos padres se frustran. Antes me hacía caso, ahora no. Pero lo que ha cambiado no es el amor, es el canal. Corregir cuando ya no sois la autoridad absoluta significa escuchar sin interrumpir, significa preguntar antes de señalar, significa comprender antes de intentar cambiar. No se trata de aprobarlo todo, se trata de que el otro se sienta visto, porque cuando una persona se siente escuchada, baja la defensa, y cuando baja la defensa aparece el aprendizaje. A veces la mejor corrección no es decir esto está mal, sino decir, cuéntame cómo lo ves tú. ¿Qué te llevó a decidir eso? ¿Qué necesitas ahora? Y aquí surge una verdad profunda. Muchos hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres humanos, padres capaces de decir, esto no lo supe hacer mejor, esto me costó, en esto me equivoqué, porque esa honestidad educa más que 1000 sermones. Y os dejo una pregunta que puede cambiar mucho. ¿Estáis intentando corregir el comportamiento o comprender la emoción que hay detrás? Hay algo que transforma profundamente la relación entre padres e hijos, incluso cuando ya parecen lejanos: la reparación. Reparar no es justificarse, no es excusarse, no es cargar con culpas eternas. Reparar es tener el valor de mirar al hijo, sea niño, adolescente o adulto, y decir, en esto no estuve como necesitabas, en esto me equivoqué. Si hoy pudiera hacerlo distinto, lo haría. Desde la neurociencia afectiva sabemos que el cerebro humano responde de forma muy profunda a la coherencia emocional. Cuando alguien importante reconoce un error sin defensas, el sistema nervioso del otro se relaja, se rompe la lucha, se abre el vínculo. Muchos padres temen perder autoridad
si reconocen errores. Pero ocurre lo contrario. Ganan credibilidad emocional. Porque el mensaje que recibe el hijo no es mi padre falló, sino mi padre es humano y puede mirarse. Y eso enseña algo fundamental, que equivocarse no rompe el amor, que reconocer no debilita, que hablar sana. A veces corregir no es decir esto estuvo mal, sino decir entiendo por qué te dolió. Ahora veo lo que entonces no supe ver. No quiero tener razón, quiero estar contigo. Y aquí aparece una idea clave. Nunca es tarde para ofrecer al hijo una experiencia emocional distinta. Quizá no podéis cambiar lo que pasó, pero sí podéis cambiar lo que pasa cuando habláis hoy. Cuando escucháis hoy, cuando os mostráis hoy, y dejadme dejaros esta pregunta que suele abrir grietas, ¿por dónde entra la luz? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar corregir a vuestro hijo, empezaseis por acercaros a él? Quizá el mayor error es pensar que educar solo ocurre en la infancia. La educación más profunda ocurre cuando el hijo ya no depende de vosotros, pero todavía os importa, porque aunque vuestros hijos crezcan, se equivoquen o se alejen, hay algo que nunca deja de influir: la calidad del vínculo. No siempre podréis corregir sus decisiones, no siempre compartiréis su forma de ver la vida, pero siempre podéis ofrecer algo que no caduca con el tiempo: presencia, respeto y amor adulto. Desde la experiencia humana y también desde la ciencia sabemos que una relación segura no se construye desde el control, sino desde la coherencia emocional. Cuando un hijo siente que puede ser quien es sin perder el amor de sus padres, algo se recoloca por dentro. A veces la corrección más transformadora es esta: dejar de intentar cambiar al hijo y empezar a cambiar la forma en que os relacionáis con él. Tal vez no os necesiten como antes, pero quizá os necesitan de una manera nueva. Y aquí os dejo unas preguntas para cerrar, no para responder rápido, sino para sentirlas. ¿Qué necesita hoy vuestro hijo de vosotros más allá de consejos? ¿Qué conversación está pendiente desde hace tiempo? ¿Y qué pasaría si el próximo gesto no fuera corregir, sino acercarse? Si algo de esto os ha tocado, si os habéis visto reflejados, podéis compartirlo en comentarios. A veces ponerlo en palabras es también una forma de empezar a reparar. Y recordad esto, con suavidad pero con verdad. Nunca es demasiado tarde para amar mejor, para escuchar mejor y para estar de una forma más consciente. Ahí, incluso ahí, sigue habiendo camino.